libros. Estamos de vuelta aquí en Alegre Nostalgia. Les recordamos nuestros datos de contacto. Nos pueden encontrar en el 5483-2089 o a través de nuestras cuentas de Twitter de la estación, es Concepto Radial, y del programa es Nostalgia CR. Así es, hoy andan muy ocultos ahí en Twitter. Generalmente hay alguien que nos hace sentir que sí nos escuchan, Emanuel. Nos están escuchando, nos están escuchando. Ahorita ya me mandaron sobre nuestra pronunciación en francés, Lore. ¿Cómo ves? ¿Y qué tal? ¿Que te dijeron que estás bien? Certificado, 5 estrellas. Muy bien. Pues tenemos una super sorpresa, Emanuel. Para todos ustedes. Para todos ustedes. Tenemos con nosotros a Elman Treviso. Él es un escritor de libros para niños. Ya ha escrito varios y nos va a estar platicando de su experiencia en cuanto a escribir libros para niños, que estábamos diciendo ahorita fuera del aire que de pronto creen que los libros para niños se escriben solos, se compran solos, o sea, los adultos y la literatura infantil están separados, ¿no? Creen que es más sencillo, pero realmente tiene un proceso detrás. Ya nos lo comentó Kiren Miret en la emisión que tuvimos con ella, ¿no? Que realmente requiere un proceso, y ahorita nos comentaba en el corte Elman, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, Elman. Pues bueno, ya habíamos tenido a Elman aquí en la estación hace un año, sí, más un poco más, hablando justamente de sus libros. Y bueno, el año pasado, a finales del año pasado, salió el último libro, ¿sí? Sí, el último no, el más reciente. El más reciente. No me gusta decir no, ¿verdad? El último sí suena... Todavía tengo en la computadora algunos. Salió en agosto, septiembre, un libro que es parte de una trilogía. Se llama La Legión del Guante contra los seres del vidrio. Contra los seres de vidrio, por eso el nombre, La Legión del Guante contra los seres de vidrio, siguiendo ese estilo que tienen muchas trilogías, ¿no? ¿Es el primero que sale o...? Sí, es el primero. Bueno, en este abordé una parte de una superstición, relacionada con los espejos, y ya cada uno de los que le siguen, pues abordaré otros temas relacionados con la literatura fantástica. ¿Por qué los espejos, hermano? Pues los espejos siempre me han llamado la atención. Creo que siempre ha sido un misterio, ¿no? Para muchos escritores o para muchas personas que tienen que ver con el arte, o sea, ya sea la pintura, la escritura. El mismo Borges está obsesionado con los espejos. La mitología habla de los espejos. Ahí tenemos a Medusa, tenemos a Narciso, o sea, muchos ejemplos que tienen que ver con ese misterio que encierra el que nosotros nos podamos reflejar en ellos, ¿no? ¿Dirías que la inspiración te viene de lecturas previas o de experiencias o de un collage de todo? ¿O cuál es el origen de tus historias? Pues es un collage. Creo que no hay escritura que no tenga algo de biografía, ¿no? O sea, es imposible sustraerse a eso. Y también no hay escritura que no tenga influencias o parte de una tradición literaria. O sea, creo que combino todo eso. ¿De biográfico qué tiene esto? Pues tiene mucho, porque cuando escribes para niños, creo que sí es difícil no regresar a la infancia. También con el entendido de que no es la misma forma como viviste tú la niñez, como la están viviendo ahorita los niños. O sea, es muy diferente. O sea, ahorita yo convivo con niños porque doy cursos de creación literaria, y entonces me doy cuenta que son pues completamente diferentes a como yo fui. O sea, mis travesuras eran muy blancas relacionadas con lo que ahora hacen los niños, ¿no? ¿Qué leías de niño? Pues leía muchos clásicos, y a Villoro, por ejemplo. Él tenía una serie de libros, uno de ellos se llamaba La guitarra del Dr. Zipper, que me encantaba. La autopista Sanguijuela también, que es fabuloso el libro. Hace poquito lo volví a leer.
y Moby Dick, bueno, versión infantil, porque ya cuando lo lees... versión no infantil. Sí, versión no infantil, te das cuenta que es muy cruel. Bueno, los niños son un poquito crueles, pero no a tal grado de lo que cuenta Herman Melville en Moby Dick. Julio Verne, que ese sí es imprescindible. O sea, todos los libros de Julio Verne. Y algunos que no recuerdo muy bien los autores, porque en ese tiempo no tomaba tanto en cuenta los escritores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sabía que Villoro era un escritor muy importante en la literatura mexicana en ese tiempo, ¿no? en mi adolescencia. Ahora me doy cuenta que aparte de escribir para niños, escribe también muy buenas crónicas, muy buenos ensayos, excelente escritor. Y eso es algo, ¿no? Ahorita que lo decías, o sea, de niño uno no se da cuenta quién es el autor, ¿no? Como que no te importa la historia, los dibujos y ya, ¿no? Y la gente de pronto creo que cae también en esa dinámica de creer que la literatura infantil no tiene un peso literario tan serio, no sé si llamarlo, como la literatura para adultos, ¿no? Sí, hay muchas teorías, incluso de académicos, que dicen que la literatura infantil no es literatura, o que cualquier subgénero no podría meterse o caber en la literatura en sí, o en la literatura seria, como les dicen ellos. O sea, pero bueno, creo que si algo han hecho muchos escritores como Michael Ende, bueno, hablando de pronunciaciones, creo que no se pronuncia Michael, pero no tengo ni idea de cómo se pronuncia, Roald Dahl, Gianni Rodari, muchos escritores que es imposible no considerar literatura. O sea, fueron personas muy estudiadas, fueron personas que se metieron de lleno en el estudio del lenguaje, y ellos decían que se puede hablar de todo a los niños siempre y cuando tengas un cuidado especial en el lenguaje, de cualquier tema. Justamente yo creo que el tener una idea, desmenuzarla y hacerla accesible para niños requiere un proceso impresionante detrás, ¿no? Parece muy sencillo, pero los autores que hemos explorado aquí, por ejemplo, en las publicaciones, es de verdad impresionante cómo realmente se pueden acercar a los niños con un uso del lenguaje que, como dices, ¿no? O sea, no le pide nada a otras grandes obras que en teoría tienen un proceso detrás más grande. Sí, porque se necesita un equilibrio de lenguaje, un equilibrio de hasta dónde llegar en determinados temas. O sea, el buscar el justo medio es lo más difícil en la literatura para niños. Creo que muchos escritores han incursionado en ese género, y muchos de ellos también han fracasado por eso, porque piensan que es tan fácil y dicen, pues ahorita me aviento en un mes una novela para niños y ya. El caso de Madonna, ¿no? Sí, es igual de difícil que incursionar en teatro, ¿no? Muchos escritores, incluso Octavio Paz incursionó en teatro y no, pues fue un fracaso. O sea, todos los dramaturgos saben que es un bodrio, o sea, la única obra de teatro que escribió Octavio Paz. Y sí, por eso pues no se debe menospreciar esas literaturas que pues en México tenemos muy buenos escritores de literatura para niños. Sí. Ahora, ahorita que decían del lenguaje, justamente, ¿no? O sea, creo que ahí es un punto crucial porque hay que cuidarlo. O sea, tiene que haber ritmo, estar toda la historia, o sea, tanto la narrativa como la forma, cuidado, ¿no? Pero sin caer en palabras que los niños digan, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo es ese equilibrio? ¿O en qué estás pensando mientras escribes? ¿Sí piensas en ese público como salga ahí? Yo sí piensas en ese público, pero no eres, no le das todo así como, mira aquí una papilla, ¿no? O sea, eso también creo que debe de haber un justo medio en el que no debes de pensar demasiado en ese público y decir, esto les va a gustar a los niños. No, o sea, creo que lo importante es hacer entendible una historia para también hacer entendible la realidad. O sea, por cómo aprender la realidad. El niño necesita aprender la realidad, aprender con H intermedia, ¿no? Y aprender sin H
también. Las dos. Sí, y creo que en mi caso, lo que divide el escribir para niños y el escribir para adultos es que en la literatura para niños yo trato de explicar al niño el mundo, o el mundo como yo lo veo, como yo lo percibo. Y en la literatura para adultos, que también la escribo, yo trato de explicarme el mundo, o sea, de entender yo el mundo, cuestionarme sobre el mundo, para después poder explicarle a otras personas el mundo, por supuesto. Ahora, ahorita que decías, a los niños les explicas cómo ves tú el mundo. ¿Cómo ve Elman ahorita el mundo o cómo lo veía cuando era niño? Pues cuando era niño lo veía a partir de los libros. O sea, pensaba que los libros eran el mundo fantástico, el mundo ideal, y pensaba que era igual el mundo de los libros y el mundo real, el mundo tangible. Y luego resultó que no. Después resultó que no. Creo que ahora separo esas dos cosas, y también por eso escribo, para poder también captar un poquito de esa realidad que yo veo, y hacer como más cercano la realidad de los libros a la realidad tangible, a la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo mezclas realidad y fantasía? Porque, bueno, el libro pasado, ¿no? Las muchas muertes de Pancho Villa, pues es personajes reales, pero con fantasía, pero ¿cómo entrelazas estos dos mundos? Pues ahí sí, no sé. Bueno, no hay una fórmula así precisa, creo que va saliendo, se van entretejiendo los mundos. Muchos piensan que la fantasía es un escalón abajo de la realidad, y no, la fantasía es un escalón arriba de la realidad. O sea, de hecho, para hacer fantasía debes de entender lo doble la realidad. O sea, no sustraerte de ella, no decir, no, pues entonces vamos a fantasear. Ese término de fantasear está muy, bueno, ya es un cliché, ya todos lo toman como una forma de sustraerse del mundo. No, creo que la literatura fantástica, la verdadera literatura fantástica, que les repito, en México se escribe muy buena, es esa que va a un escalón arriba de la realidad. O sea, siempre está tomando en cuenta como base la realidad, y después, a partir de esa realidad, ya te puedes ir a otros mundos. Creo que esa es una forma de mezclar la realidad y la fantasía. O sea, primero tener en cuenta que la realidad está ahí. Es la base. Sí, y entenderla muy bien, o tratar de entenderla muy bien, y después ya te puedes ir a cualquier mundo. Seguimos en Alegre Nostalgia. Ya regresamos a nuestro último bloque del día de hoy. Estamos aquí con Elman Treviso, que nos está platicando de su experiencia, su opinión y todo sobre la literatura infantil, cómo él escribe libros, cómo mezcla realidad con fantasía, qué leía de niño. Sí. Cualquier cosa que le quieran preguntar en Twitter lo pueden hacer por los próximos 5 minutos. Luego ya no lo tendremos aquí. Pero bueno, estábamos platicando sobre la literatura infantil y cómo conectas a los niños, ¿no? Y nos hemos estado dando cuenta, y creo que con la mayoría de los libros que hemos tenido aquí, la literatura infantil siempre, o casi siempre, tiene como personajes principales a niños, ¿no? ¿Por qué crees que sea esto, hermano? Pues creo que uno de los aspectos es por la complicidad, ¿no? El niño se siente más cercano a esos personajes. Hay un cierto punto en la niñez que los adultos son casi como enemigos, o son alguien que muy ajenos a nosotros, ¿no? Y si pones a un adulto, a los niños se les haría más aburrido, a menos de que sea un adulto con características muy exageradas. Por ejemplo, La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa. O sea, que va a la exageración de una señora muy, muy mala. O sea, como caricaturizar a los adultos, ¿no? Hay señores muy, muy gordos, o señores muy, muy flacos, o muy chaparritos, o así. O sea, todos esos extremos a los niños les divierte mucho y les son cercanos. O sea, ¿por qué? Porque ellos hacen eso con el mundo, siempre están exagerando el mundo. O sea, exagerando en el buen sentido de la palabra, no en la forma peyorativa, ¿no?
y entonces por eso creo que son más cercanos esos personajes niños. Ahora, Herman, tú escribes de todo, ¿no? Sí, bueno, no de casi todo. ¿Por qué especializarte o enfocarte en la literatura infantil? Pues creo que me es cercana por muchas razones. Los temas parten mucho de la mitología, de las leyendas. A mí me gusta mucho el terror, el suspenso, y una de los públicos que siempre le gustan este tipo de literatura es a los niños, a los adultos también. Pues ahí está el caso de Stephen King, de Lovecraft, pero de Philip K. Dick. Bueno, esa es literatura de ciencia ficción, alguna de suspenso. Pero creo que a mí me es más fácil llegar a los niños a partir de esa literatura. La temática de las historias de terror, de las leyendas, por ejemplo, las muchas muertes de Pancho Villa, eso hago. O sea, hablo sobre una leyenda de allá de Chihuahua. Esta vez hablo de una leyenda de los espejos. Y el lenguaje también, una de las cosas que tiene mis libros es la oralidad. O sea, tienen mucho a escribir como habla las personas. Por eso también mi acercamiento al teatro, porque está lleno de diálogos, está lleno de esos giros lingüísticos que son propios de ciertas regiones o de ciertas personas. Ya por último, ¿para qué nos sirve la literatura infantil? No sé si a nivel sociedad decirlo o a los niños. Pues como dije ahorita, nos sirve para entender más el mundo, o para buscar o para cuestionarnos más sobre el mundo, tanto a los adultos como a los niños. Muchos adultos incluso aprenden a leer con libros para niños. O sea, ese mito de que los libros para niños son solamente para niños, o sea, no es cierto. O sea, muchos adultos hacen eso, aprenden a leer, o sus primeras palabras son a partir de la lectura de libros para niños. Sí, es la forma de entender el mundo, es una forma diferente de entender este mundo que estamos viviendo. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, para nuestros escuchas que ya son más grandes, que ya son de nuestra edad? ¿Cómo inculcarle la parte literaria a los niños? ¿Cómo acercarnos nosotros como, por ejemplo, hermanos, padres, tíos? ¿Cómo hacer que desde chiquitos se vinculen, ¿no?, habiendo toda esta producción literaria que comentas? Pues lo primero sería no ponerlo como obligación. Creo que ya tenemos bastantes obligaciones en el mundo como para ponerle una obligación más al niño. El niño se va a acercar a los libros y si no le gusta ese libro lo va a tirar o va a hacer lo que sea, lo va a poner de tapete. O sea, creo que lo primero es no obligarlo a que termine un libro que no le gusta. O sea, ponerle muchas opciones y decirle, ahí están los libros, como si no fuera importante para nosotros. Porque curiosamente lo que es importante para nosotros, los niños inmediatamente lo rechazan. Entonces, que sea como coincidencia que el niño llegue a los libros, nosotros ponérselos ahí, y entonces el niño ojee el libro y alguno de ellos le enganchará. Estoy seguro que alguno de esos libros, de los 3, 4, 5 o 1000 que tengan en la biblioteca, enganchará al niño. O sea, lo digo por experiencia propia. O sea, estoy cerca de los niños y nunca los obligo a leer uno en específico. Y que le pierdan el miedo a los libros. O sea, los pueden pisar, los pueden doblar, o lo que sea. Los libros no son sagrados. Bueno, la Biblia sí. Bueno, son justamente para usarse, ¿no? Sí, por eso, precisamente. O sea, no hay mejor imagen que un libro maltratado. Lleno de manchas. Usado. Sí, usado. Pues bueno, hermano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les recordamos rapidísimo los datos de contacto, Lore. Nos pueden encontrar en el 5483-2020 en nuestro 2089. Twitter. 2089, sí, 2020 es el del campus. En nuestro Twitter, Concepto Radial o Nostalgia CR. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Dani Urbina estuvo en los controles. Muchas gracias, Dani. Emanuel, muchas gracias. Muchas gracias, Elman.
Muchas gracias a ustedes. Yo soy Lorena Salcedo. Nos escuchamos el próximo martes y en repetición los viernes a las 11 de la mañana. Super loco, extraordinario, fenomenoide, porque Es hora de Animanía. Estamos locos de hablar. Esto fue Alegre Nostalgia. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana a través de Concepto Radial.